Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ergo Libris. Hoy abordaremos uno de los desarrollos analíticos más famosos de la teoría literaria, el renombrado análisis estructural del relato de Roland Barthes, o Barthes. Allá vamos. En muchas ocasiones, cuando se habla de teoría literaria, es inevitable hacer referencia a la famosísima corriente estructuralista. Esto tiene una explicación bastante evidente. El estructuralismo ha desarrollado y ha sentado las bases de muchísimas categorías esenciales para el abordaje de los textos literarios y el análisis de las producciones culturales en general. De hecho, Roland Barthes desarrolla prácticamente toda su obra, en la que por supuesto pueden distinguirse ciertas etapas, entre el auge más potente de esta corriente en los años 50 hasta ese periodo de revisión y renovación de los presupuestos estructuralistas entre los años 70 y 80. El artículo denominado Introducción al análisis estructural de los relatos se publica por primera vez en la revista Communications en 1966 y luego en el 85 conformó el volumen póstumo llamado La aventura semiológica, en el que también se incluyen algunos artículos que complementan y contextualizan sus reflexiones iniciales. En línea con las ideas de Saussure, Barthes indica que son tres las fuentes a partir de las cuales desarrolla su estudio: los rusos Roman Jakobson y Vladimir Propp, y los franceses Claude Lévi-Strauss y Algirdas Greimas. Algirdas Greimas. Como verán, hay una fuerte presencia del formalismo en sus inicios. El modelo fundador del análisis estructural es la lingüística. Y de hecho, Barthes entenderá el relato como una gran oración. En él se podrán encontrar nociones equivalentes a las categorías gramaticales del verbo, como tiempo, modo, aspecto, persona, o la oposición entre sujeto y predicado en la visión de los actantes o los personajes. Asimismo, como la lingüística analiza los niveles fonológicos o gramaticales, el relato también debe plantearse a través de diferentes niveles por medio de los cuales pueda transparentarse una estructura interna. Según Barthes, todo en un relato es funcional, cumple un rol, y cada función es en sí misma una unidad de contenido. Estos niveles están enlazados y son el de las funciones, que busca establecer una sintaxis del relato y se organiza de forma secuencial; el de las acciones, que busca describir a los personajes en tanto actores, agentes o actantes, no por su psicología, sino por el hecho de dar sentido a las acciones que se narran; y el de la narración, que plantea la cuestión del narrador y el narratario, o sea, el lector. Acá se trata de describir el código a través del cual se significan uno y otro. Atendemos a la enunciación, al modo del relato, a la perspectiva, es decir, a todo lo que tiene que ver con el discurso narrativo. Como dijimos, estos tres niveles son complementarios, pero al ir avanzando y pasando a uno y a otro, la complejidad del análisis aumenta. De los tres, quizá el que ha trascendido más es el primero, el de las funciones, porque también es el que en ese primer artículo Barthes desarrolla con mayor detalle. Él distingue dos grandes clases de funciones: las distribucionales, que establecen relaciones con funciones de su mismo nivel, a las que llamaremos simplemente funciones; y las integrativas, que se trasladan de un nivel a otro y nos sirven para caracterizar actantes o atmósferas en el relato. Son los llamados indicios. A partir de acá la cosa se pone interesante porque comienzan las divisiones dentro de este nivel. Las funciones se dividen en los núcleos, que conforman la estructura básica del relato y hacen que éste avance. Son causa o consecuencia de otras acciones. Implica que comience o termine una tensión o incertidumbre y no pueden faltar. Si alguno fuese eliminado, se transformaría la historia y deben permanecer aunque se la resumiera. Por otro lado, tenemos las catálisis, que por lo general son instancias descriptivas y operan solo
en relación a otros núcleos, demorando la acción, por ejemplo, o generando suspenso. A su vez, los indicios se dividen en, otra vez, los indicios propiamente dichos, que encierran un significado implícito, es decir, deben ser interpretados y nos suelen dar pistas acerca de algún carácter, algún sentimiento o alguna atmósfera. Pueden combinarse más o menos libremente entre ellos y con las funciones. Y luego tenemos los informantes o las informaciones, que son datos explícitos, puros, y sirven para ubicar en tiempo y espacio dentro del relato. Algo muy importante es que estas funciones se organizan en secuencias, es decir, pequeños grupos de funciones cardinales unidas entre sí en sucesión lógica y cerrada. Otro dato importante es que tanto catálisis como informaciones e indicios son siempre expansiones en referencia a los núcleos. Algo así como cuando a una oración totalmente simple y breve comenzamos a agregarle complementos para ampliarla y complejizarla. Los indicios e informaciones pueden combinarse más o menos libremente entre sí. Las catálisis no. Estas requieren necesariamente de un núcleo para poder desarrollarse. Los núcleos, por el contrario, no requieren de las catálisis para su funcionamiento. A ver, para. Tenemos niveles, funciones, acciones, narración. Veamos todo esto en un ejemplo. Hace algunas semanas publicamos un nuevo audiocuento en nuestra serie Recreo. Se trata del relato A la deriva de Horacio Quiroga. Si no lo viste todavía, te invito a visitar ese video y luego volver a este punto para continuar. Este es un cuento en el que las instancias vistas hasta acá interactúan maravillosamente. Las secuencias podrían resumirse en dos, en tierra firme y en el río. En la primera, la mordedura, la llegada al rancho y salir al río en la canoa son nuestros núcleos. Las gotitas de sangre, el dolor agudo, la garganta reseca, la sed quemante son indicios de que el veneno avanza con rapidez. Las catálisis podrían hallarse en matar a la víbora, en tomar la caña y en el vómito. Los movimientos dificultosos, los datos sobre el estado de la herida y demás podrían ser nuestras informaciones. En la sección En el río, llegar a la costa brasileña, ser llevado nuevamente a la deriva por el río y morir constituyen otra vez nuestros núcleos. La leve mejora, el delirio, el recuerdo del patrón son nuestras catálisis. Y podríamos elaborar una lista interesantísima de informaciones e indicios en relación a la descripción extraordinaria de este relato y el papel fundamental de la naturaleza. En fin, han quedado dos niveles fuera. Podríamos seguir profundizando en este esquema. Ahora bien, hay que atender a un detalle. Como bien lo indica Barthes, el análisis estructural del relato es fundamentalmente comparativo. Busca formas, no contenido. No intenta explicar los textos, sino que a partir de él reunimos los materiales necesarios para conformar una gramática. Así como el lingüista está obligado a trabajar con un corpus de oraciones, el análisis estructural del relato tiene la misma función. Es decir, debe reunir relatos, un corpus de relatos, para intentar extraer de ellos una estructura. Por eso veremos que con algunos relatos, con algunos textos, funciona mejor que con otros. Todas las lecturas posibles y apasionantes que puede brindarnos la literatura viene después de haber revisado y establecido una estructura. En fin, espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, una manito para arriba y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.